Muy buenos Sí, días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el lugar desde donde nos acompañen. Sean todos bienvenidos a Posgrado Conciencia, un espacio de encuentro para el pensamiento crítico, la divulgación científica y la reflexión sobre los grandes desafíos de la educación, la ciencia y la innovación. Un espacio donde se gestiona el conocimiento y el saber trasciende. Antes de dar inicio, me voy a permitir presentar a quienes hoy tendremos el privilegio de conducir esta conversación. Me acompaña el doctor Edgar Cardoso, investigador y académico comprometido con la formación de nuevos investigadores. hola, muy buenas tardes, muy buenas noches allá en Chile. Gracias, doctor Roberto, por aceptar la invitación. Es un gusto coincidir virtualmente. La Gracias. maestra, disculpe, la maestra Betsabe García, quien participará en este diálogo desde una perspectiva orientada a la investigación educativa. Hola, mucho gusto, doctor Roberto. Muy buenas noches y espero que esta plática sea muy amena para todos nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctora. Igualmente, el maestro Mario Muñoz, quien abordará algunos de los retos actuales de la innovación y la educación en América Latina. Buenas tardes, doctor Roberto. Bienvenido a Posgrado Conciencia y esperemos mucho que esta invitación sea de su agrado. Muchas gracias, Mario. Muchas. Saludamos con mucho gusto a la maestra Daniela Muñoz, quien nos ayudará a profundizar en la creatividad, el aprendizaje y la innovación educativa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Roberto, por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Daniela. Asimismo, participa la doctora Sandra Cortés, quien nos acompañará en la parte reflexiva de esta conversación, abordando aquellas preguntas que invitan a pensar en el sentido humano de la investigación, la educación y el legado que dejamos como académicos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Doctor Roberto, es un placer tenerlo aquí el día de hoy. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo de Posgrado Conciencia, les agradecemos profundamente que nos acompañen. Me presento, soy la doctora Jessica Cortés. Igualmente, doctor, es un honor para nosotros que haya participado en esta gran entrevista con este Instituto Politécnico Nacional y con este equipo de Posgrado Conciencia. Cedo la voz al doctor Edgar para que prosiga con la presentación de nuestro distinguido invitado. Muchas gracias, doctora Jessica Cortés, por el uso de la palabra. Nuevamente, doctor Roberto Araya Schulz. Un agradecimiento fraternal desde la Ciudad de México por aceptar en su agenda de actividades esta entrevista, que nos comparta todas ese cúmulo de experiencias que ha adquirido en el ámbito de la educación. Esa es la intención, ¿sí?, que tiene esta cápsula y usted es el protagonista de este episodio. Entonces, siéntase en familia, siéntase con la confianza respectiva para compartir, ¿no? Y que esto sea un espacio, como ya se lo hemos compartido, de estos saberes, de estos elementos importantes que se tienen que difundir, ¿no? Al público en general. Y entonces, mi querida Jessica, adelante, por favor, comparte la trayectoria del distinguido doctor que nos acompaña. Sí, claro, doctor. El doctor Roberto Araya Schultz, profesor titular del Instituto de Educación de la Universidad de Chile, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de California en Los Ángeles, y es autor de los libros Conecta Ideas y Colorea Ideas, además de ser el creador de la plataforma Conecta Ideas, reconocida internacionalmente por promover nuevas formas de aprendizaje colaborativo, creatividad y argumentación entre los estudiantes. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y diversas instituciones dedicadas a la innovación educativa. Es importante mencionar que esta entrevista surge también gracias al vínculo académico que hoy nos une. La maestra Daniela, alumna del Instituto Politécnico Nacional, se encuentra realizando una estancia académica durante la cual tuvo la oportunidad de establecer este valioso contacto con el doctor Roberto
Araya, haciendo posible este encuentro y fortaleciendo los lazos de colaboración entre la Universidad de Chile y el Instituto Politécnico Nacional. Doctor Roberto, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero gusto recibirlo en Posgrado Conciencia. Vamos a iniciar con la entrevista y la primera pregunta sería, doctor, su formación comenzó en la ingeniería y posteriormente encontró en la educación un espacio para transformar la realidad de miles de estudiantes. ¿Qué momentos marcaron esa transición y qué lo motivó a dedicar su vida a la investigación educativa? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Jessica. Primero quisiera aclarar un aspecto quizás cultural. Nosotros nos decimos, nos tuteamos. Entonces, Jessica, Edgar, además eso lo hace más cercano. Y a mí me cuesta decir doctor, y lo hemos hablado con Daniela, es un poco una cosa cultural. También quisiera agradecer a Daniela, quien conocí particularmente en persona en Reynosa. Ella vio una clase que yo hice a estudiantes de quinto básico y una clase pública que había muchas otras personas, docentes observando. Y bueno, agradecer también al Instituto Politécnico Nacional por la estadía de Daniela y por esta entrevista que realmente me sorprendió que establecer este puente de colaboración, conocernos mutuamente. Y a Edgar y a todo su equipo, entiendo que son todos parte del equipo y por supuesto una cosa que me gustaría mucho también después conocerlos a ustedes. Ahora, respecto a la pregunta, para mí siempre fue un tema el conocimiento y el aprendizaje. Quizá la primera experiencia que yo tuve fuerte fue a los 13 años, en la biblioteca de una tía mía, que ella en el campo, en una escuela rural, tenía su biblioteca, que para ella era muy importante, y descubrí, entre otras cosas, unos escritos de Denis Diderot, el, digamos, de la ilustración. Fue un golpe muy duro porque me hizo ver un conflicto de una manera distinta entre la razón y los dogmas. Y después de eso me quedó dando vuelta por muchos años. eh, 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 y luego de Diderot, digamos, llegué a mis manos a entender que mucho el aprendizaje no era consciente, mirando un poco Poincaré, Adamar, digamos, y me pareció increíble que uno aprendiera de esta forma. Y, y un poco seguí esta área de ingeniería eléctrica y control, como tratar de entender, ¿cierto? También si las máquinas también podían hacer lo mismo o no, podían aprender como nosotros. Y finalmente eso me llevó a la educación, ¿cierto? Esta idea entre consciente y no consciente, el descubrimiento. Y un primer impacto fuerte para mí cuando entré ya en educación fue en Monterrey, en el Congreso ICME 11, en que vi un poco en concreto el método japonés del estudio de clase. Me tocó ver un profesor japonés que no hablaba para nada castellano y un traductor que era pésimo, pero sin embargo fue capaz de hacer a un curso con cuarto básico, niños pequeños, de hacer una clase de matemática excelente a pesar que no se le entendía el castellano. Dije, aquí hay algo distinto, hay algo que me parece muy poderoso, un poco cómo estableció un diálogo no verbal muchas veces. Y después, trabajando con amigos finlandeses, vi la importancia de la estrategia dialógica y sobre todo en los últimos años he trabajado mucho con el sudeste asiático, sobre todo con SIMIO, que es Southeast Asian Ministry of Education Organization. Y es algo que me gustaría en esta entrevista destacar porque ellos son 11 países que dijeron, miren, nosotros aislados, a pesar que hay países muy grandes como Indonesia, que tiene casi 300 millones de personas, pero trabajando unos con otros, establecieron como un superministerio de educación y entre ellos trabajan juntos y desarrollan y forman y entrenan profesores entre todos esos países. Eso es también de Tailandia, de Singapur, en fin, hay varios otros países más, Indonesia y Filipinas, Vietnam. Y me pareció entonces que la colaboración, el trabajar unido, es una de las estrategias que podríamos nosotros también promover entre ambas instituciones, partir con algo similar. En conclusión, digamos, la idea de la transición entre ingeniería y educación no es tan enorme, porque siempre está detrás el problema del aprendizaje y del conocimiento. Y eso es lo que ha orientado un poco mi trabajo y la educación es como la parte aplicada. Una vez que entendemos cómo aprendemos,
la educación en la parte aplicada de esa trayectoria. ¿Sí? Muchas gracias por su respuesta, doctor Roberto. Maestro Mario, por favor. Ok, gracias. Doctor Roberto, a lo largo de su trayectoria ha colaborado con organismos internacionales y con distintos sistemas educativos. Desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta actualmente la educación de América Latina? Bueno, yo creo que nuestros desafíos son universales, por una parte, como en todo el mundo. Eh, digamos, afortunadamente, todos hemos progresado. Hace algunos siglos atrás, muy pocas personas sabían leer y escribir. En 1700 y tanto, solamente el 2% de los suecos sabían leer y escribir y todo eran hombres, 2%. Hoy en día ya hemos logrado ese estándar, a veces queremos, por supuesto, lograr mucho más, pero ya es algo importante que hemos todo logrado. Pero ahora vienen nuevos desafíos, sobre todo con la inteligencia artificial, en que hay muchas habilidades que dejan de ser tan válidas como, digamos, como memorizar, y es todo el dictado, el dictar las clases, ¿cierto? Y empieza a ser entonces el desafío, creo yo, el pensamiento crítico, eh, eh, y en eso es ya no solamente basarse en lo que dicen los libros y lo que dice la internet, lo que dice la inteligencia artificial, sino que ser capaz de conjugar diferentes visiones, diferentes formas, que muchas veces no es claro quién tiene la razón. Y para eso el desafío vocacional es mayor. Creo que esta idea que hacen en el sudeste asiático, con simio, digamos que se unen todos los países, yo estaba trabajando, vengo llegando de Indonesia, justamente dando talleres sobre esto y junto con ellos. Y algo interesante, por ejemplo, se podría preguntar, Singapur le va muy, muy bien en todas las pruebas internacionales, muy por sobre todo los países, quizás el único que se le acerca es Japón o Corea. Sin embargo, años atrás hemos estado trabajando con ellos, me han llamado a mí y a otros para, para entender qué estamos haciendo nosotros y qué ideas hay. Ellos saben que las ideas surgen en cualquier lugar del mundo, hay buenas ideas por todas partes y lo más importante son estas redes de colaboración. Si nosotros estamos aislados, cada uno por su parte, no vamos a lograr mucho. Si nosotros estamos colaborando unos con otros, podemos aprender. A diferencia de ello, del sudeste asiático, en que hay muchos idiomas distintos, incluso que se escriben, ¿cierto?, con alfabetos completamente distintos, como en Tailandia, me tocó hacer el año pasado unas clases a niños en Tailandia, pero totalmente distintos a otros países. A diferencia de ellos, nosotros tenemos el mismo lenguaje común, nos debería ser mucho más fácil. Ellos llevan 50 años con este superministerio de educación, 50 años, Simio se llama, y trabajando en conjunto, desarrollando currículum en conjunto, desarrollando estrategia en conjunto, logran unir más de 700 millones de personas que hay detrás. Y yo creo que, entonces, para enfrentar todos estos desafíos, creo que un problema que debería ser mucho más simple para nosotros es unirnos, es colaborar unos con otros, un poco lo que está haciendo Daniela, estando acá. Y yo un poco, he hecho poco en México, pero el año pasado estuve, y creo que debe ser mucho más fuerte, mucho más intenso, institucionalizado, ¿no? Digamos, actividades, digamos, de pares digamos, que encuentran, digamos, algunos trabajos en común. Eso es lo que han hecho ellos. Y yo creo que un desafío que nosotros tenemos es, es unirnos, no quedar marginados, no quedar aislados, ¿cierto? Porque el desafío que viene es ahora tanto o mayor que el de literacidad y numerosidad que hubo antes, como digamos en los últimos siglos, que todos aprendieron a leer y escribir. Ahora un desafío mucho mayor, me parece a mí, dado digamos, el desafío que significa la inteligencia artificial, que es capaz de razonar, donde hay agentes artificiales con una capacidad de razonar y también de manipularnos, mucho mayor al ser agentes muy inteligentes que pronto nos van a superar. Y es un poco es como que nosotros fuéramos a otro planeta donde hayan agentes mucho más inteligentes que nosotros. Lo más probable es que nos van a utilizar, lo más probable, ¿cierto?, es que nos van a manipular para objetivos, digamos, que ni siquiera vamos a comprender. Entonces,
cómo manejarnos en ese ambiente es un desafío mayor, pero yo estoy convencido que sí lo podemos lograr, podemos eh, controlar y potenciar la inteligencia artificial sin que nos manipulen en el entendido que somos capaces de trabajar en conjunto para entender esos agentes artificiales, entender la inteligencia artificial y saber cómo aprovecharnos para el beneficio de toda la humanidad. Muchas gracias, doctor, nuevamente por sus respuestas. Efectivamente, esta parte ecléctica es muy importante, esta parte sistémica. Entonces, le agradecemos mucho este aporte, que es muy importante. Entonces, le cedo la palabra a la maestra Betsabe para que continúe, por favor, con las preguntas. Claro que sí, doctora Jessica. Doctor Roberto, después de tantos años investigando, publicando y desarrollando proyectos educativos, ¿qué es lo que continúa despertando su curiosidad como investigador? Bueno, digamos, hemos presenciado estos últimos años un enorme avance no previsto en inteligencia artificial. Yo llevo trabajando mi doctorado en ingeniería de control con sistemas inteligentes. Y mucha gente trabajaba en eso, pero pocos previeron la inteligencia artificial de ahora. Yo trabajé muchos años también en la industria, en la minería, en la industria forestal, en la banca, incluso hice proyectos en México, en un par de bancos, usando inteligencia artificial y en varios otros países de América Latina. Pero nunca preveímos lo que estamos presenciando ahora en los últimos 3 años. Digamos, estos agentes artificiales con una capacidad discursiva increíble y una capacidad de sintetizar una cantidad de conocimiento enorme que está en todo el Internet y en todos los artículos, algo que realmente, digamos, es muy diferente de lo que jamás previmos. Por otro lado, que tenemos que considerar que estos agentes artificiales son agentes que no mueren. Si uno, digamos, no lo saca nada uno con matar, porque, digamos, se replican inmediatamente. No tienen familia. O sea, miren qué curioso, no tienen hermanos, no tienen hijos, no tienen madre. Por lo tanto, no tienen esos apegos que tenemos los humanos. Incluso tienen, los, digamos, los conejos, los gatos y los ratones tienen ese apego, ¿cierto? Por ejemplo, a la madre. Eh, a diferencia de los mamíferos y muchos otros animales. O sea, hay una psicología de base muy distinta. Entonces creo que una de las grandes cosas que a mí me atrae y queremos que es un gran desafío es entender qué psicología puede ser aquella de una gente sin ninguna de esos apegos que tenemos todos nosotros los humanos, los mamíferos y muchos animales. El comprenderlo a ello y eso a su vez nos hace comprendernos mejor a nosotros porque es un desafío de otro orden de magnitud establecer relaciones con ese tipo de gente y nos hace también entendernos mejor entre nosotros, tratar de entendernos entre nosotros. Lo peor que podemos hacer es arrancar de ellos como en el encierro de San Fermín. En Pamplona acabo de ver, no sé si ustedes vieron hace poco en Pamplona cómo corren todos detrás de ciertos 6 toros, no, en fin, varios toros, y todo el mundo arrancando. Es una imagen que dice, no podemos, esa no es la solución. No, no arrancar de esa manera, sino que tenemos que enfrentarlo y poder, cierto, con ellos trabajar en beneficio de todos nosotros, de toda la humanidad. Y yo creo que eso es algo que a mí me atrae mucho y en los proyectos educativos es algo cómo logramos no arrancar, no aislarnos, sino que cooperar con ellos. Cómo también poder confiar en ellos y que ellos confíen en nosotros. El problema de la confianza creo que es crítico. Gran parte del desarrollo de la civilización se basa en la confianza en terceros. Si uno ve en terceros sobre todo desconocidos, si uno ve nuestros ancestros todavía cazadores-recolectores, que su cerebro era igual al nuestro, pero vivían en pequeños grupos de no más allá de 150 personas. Básicamente es como tener un comportamiento básico muy parecido si uno tiene unos perros en su casa y llega con otro perro, se arma una pelea inmediatamente. Si el perro es desconocido, ¿cierto? Se arma una pelea inmediatamente. Así somos también muchos los humanos, pero hemos logrado, gracias a un desarrollo cultural increíble, superarlo. Y los países que tienen más desarrollo económico y social son los que
en general confían más en terceros desconocidos. Y uno lo nota, por ejemplo, en algunos países que todavía tenemos nosotros unos muros de unas casas a otras con rejas, con barras de fierro, en fin, para que no nos vayan a robar, no vayan a quitar un juguete que pueda haber en el patio. Mientras otros países con mayor confianza en terceros no tienen ni siquiera una reja separadora, nada que separe una casa con otra. Hay una confianza increíble en terceros. Creo que nosotros tenemos también que lograr confiar más entre nosotros mismos y aprender a confiar en otros y también con estos agentes artificiales, cómo confiar en ellos y hacer que ellos confíen en nosotros. Es un problema socioemocional sumamente importante y son algunos de los desafíos que me parecen sumamente atractivos y necesitamos socios. Lo mejor para partir es cierto con el IPN, trabajar en conjunto, por ejemplo, en esos desafíos. Eso es lo que yo veo hoy día, cierta parte de las publicaciones que uno ha hecho, cómo mejorar tal método u otro, pero eso lo veo como los grandes desafíos educativos, que de alguna manera quizá no está completamente bien articulado, completo, pero creo que por ahí va. Estamos en un mundo distinto, es como llegar a otro planeta o que viene una invasión de estos agentes artificiales muy diferentes, como decía, no tienen familia, no tienen apego, son muy diferentes, una psicología totalmente distinta de la nuestra. ¿Cómo nos manejamos en ese mundo y cómo preparamos a nuestros estudiantes que esto va a ser aún más desafiante en 10 años más, en 20 años más, cuando ellos sean adultos, va a ser aún más desafiante que ahora? ¿Y cómo nos preparamos para ese mundo? Muchas gracias, Roberto, por pues, seguir compartiendo tus experiencias muy interesantes. Y ahora vamos a que nos sigas compartiendo. Uno de tus proyectos más conocidos es Conecta Ideas. ¿Cómo surge esta iniciativa y cómo fue ese problema o esa inquietud que dijiste? Tenemos que armar un proyecto y tenemos que darle esta viabilidad. Sí, gracias, Edgar. Y nuevamente, perdón, a mí me puedes decir doctor, aquí no nos decimos doctor entre Somos nosotros. obedientes. Tú nos dijiste, Ya, Roberto, cada uno tiene yo su, soy cada Edgar, uno tiene sin su problema, cultura. Sí, ¿eh? sí, Sí, no Sin somos. problema. Adelante, Roberto. sí, ok. Eso significa señal de amistad y de que somos, ¿cierto?, hermanos. Eso es un poco, pero en fin, yo entiendo las diferencias culturales también. Ujú. Eh, eh, y, y cómo surge Conectividad. Una de las cosas que me pareció importante y relevante es cómo conectamos diferentes ideas, a veces, por ejemplo, ideas matemáticas con ideas biológicas. Por ejemplo, ¿cierto? La idea de metabolismo es una idea, por ejemplo, en el fondo de física de energía, que también es esencial en la biología, en los animales. Y parecen mundos desconectados. Si uno dice, oye, ¿cuántos watts consumes tú, Edgar? Y dice, no, pero pues yo no soy una máquina. No, pues también uno que con las calorías, a calorías sí. Entonces, como que hay mundos que están disímiles, calorías y watts son las mismas cosas de energía. Entonces, y también el lenguaje matemático, digamos, nos ayuda. Nosotros respondemos, por ejemplo, lo siguiente: los afectos, el amor cuando uno se enamora, también responde a ciertos principios matemáticos detrás. O no, ahí es diferente. Entonces yo creo que conectar diferentes ideas es central y todavía hay mucho también separación, aislamiento. El departamento de matemáticas está por un lado, el de biología por otro, el de ciencias sociales está por otra parte. Son otras personas con otros intereses, se conectan muy poco y yo creo que es una primera cosa que eh, hay que buscar cómo acercarnos entre diferentes tipos de ideas. Segundo, mm, me me tocó revisar un poco y conocer la República de las Letras, que fue hace varios siglos atrás. Partió en Europa esto que la gente empezaron a escribirse entre ellos personas, diferentes científicos, cientistas sociales, y en fin. Y se produjo esta idea que yo, como Descartes, le escribía a otro, ¿cierto? Montaño le escribía a otro y el otro le respondía. Y se produjo una cosa que maravillosa, y que una explosión tremenda, que cuando yo escribo mis ideas, ¿cierto? Requiero pensarlo con cuidado, pero cuando otro me las lee y me hace unos comentarios, y después me devuelve en ese momento eran unas cartas que se demoraban meses en llegar, no como hoy día por internet, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, ese proceso de revisión mutua produce una inteligencia colectiva súper poderosa más allá de lo que puede hacer cada uno de los individuos. Y uno de los factores que explican
la explosión de ideas y desarrollo científico, cultural, tecnológico. Eh, y, y- pero cómo conducir esto no es tan, es un tremendo desafío que no es tan simple. Y lo conversaba con una de mis hijas, que ella cuando estaba en la secundaria era el repique. No sé si ustedes lo que saben un repique, pero las batucadas que van tocando todo tambor, el repique el que va tocando el pito y con un pequeño tambor marca el ritmo, ¿cierto? Pero también la idea no es que no solamente liderar un proceso, sino que también en el repique está la idea de que la autonomía y la innovación también que puede haber diferentes otros que van en la banda avanzando por las calles tocando sus tambores. O sea, es una combinación entre liderazgo e innovación y dejar autónomamente que surjan, ¿cierto? Nuevas melodías, nuevas armonías y ahí está el- un poco el enorme poder del desarrollo científico y cultural. Entonces, Edgar, yo veo que esta idea de conectividad, bueno, es conectar ideas muy disímiles unas con otras, cómo liderar ese proceso con la República de las Letras, cómo hacer, ¿cierto?, producir eso en la sala de clases y en las escuelas, y cómo liderar ese proceso sin dictar, sino que eh, solamente marcando eh, algunas sugerencias, ideas, pero para que logre emerger, ¿cierto? De cada uno de nuestros estudiantes también sus propias visiones y sus propias estrategias. Es un poco la idea de ese plan de conectividad, que finalmente es una plataforma y los estudiantes podían también responder preguntas abiertas y unos a otros se revisaban y comentaban los comentarios de sus pares y dándole al profesor también las herramientas para poder monitorear el proceso y conducirlo. Y eso es un poco lo que está en esa herramienta que desarrollamos. Muchas gracias, Roberto. Seguimos muy interesados. Silvia, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor Roberto, am, bueno, posteriormente, de acuerdo con todo lo que usted nos ha comentado con Conecta Ideas, ahora vamos con la parte de que usted publica Colorea Ideas, que es una obra que promueve la creatividad, que mediante la expresión visual y la argumentación entre estudiantes, lo cual nos preguntamos lo siguiente, ¿qué fue lo que lo motivó a usted para explorar esta nueva propuesta y con qué finalidad? O sea, ¿qué va a aportar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, gracias Daniela por la pregunta. Yo sé que tú has visto un poco algo de lo que hemos estado haciendo y pues, estamos Sí. trabajando mucho con la gente del sudeste asiático en eso, que aprendió mucho, hicieron un manual y lo tradujeron muchas las guías y actividades que hemos desarrollado con el tiempo. Pero partió un poco mirándonos a Comenius, no sé si conocen Comenius en el año 1600, en Europa fue el primero que, un gran educador, uno diría el padre de la pedagogía, de alguna manera, pero se dijo, mira, los textos para los niños deben ser diferentes. Un niño, una niña no es un adulto que se redujo de tamaño, no, no, es más que eso, es otra manera de ver las cosas, es más perceptual, más sensorial. Y él escribió este libro, que el primer libro de texto para niños, Orbis Sensalium Pictus, que fue un éxito. Se lo empezaron a copiar al poco tiempo, lo tradujeron al inglés, él era de la República, que hoy día sería República Checa. Yo estuve en el Museo Comenius hace años atrás, que está ahí en Brno, que es la República Checa, diríamos más o menos cerca de Austria. Y después estaba él murió en Holanda, tiene otro museo dedicado a su obra. De pasada fue el primero que tuvo una idea muy revolucionaria, que es la siguiente: todos pueden aprender. En particular dijo, las niñas también pueden aprender a leer y escribir, cosa que en su momento era como increíble. O sea, las niñas, sí, las niñas y todo. Entonces, un poco, pero necesitamos otra estrategia. Y ahí se apareció en su libro de texto. Y yo observé en lo que vi de que estamos pegados a un convenio y no hemos avanzado mucho más de los últimos 400 años sobre esos textos. No hay, por ejemplo, algo más activo. Muchos libros ya vienen coloreados. Entonces dije, no, hay una oportunidad, demos la acción a los estudiantes, no a los diseñadores que hacen los textos, que los estudiantes lo coloreen. Y aprovechamos, por ejemplo, ahí que ellos lo coloreen
y de alguna manera aprenden a pensar de esa manera, porque tú le puedes poner un montón de cajitas con pelotitas y puedes poner actividades como en cada caja pinta al menos dos pelotas azules. ¿Mm? O escoge un color y en cada caja pinta al menos dos pelotas de ese color. O en cada caja escoge un color y pinta dos pelotas de ese color, que es distinto a lo anterior. Entonces aprender todo lo que es manejo de proposiciones, cuantificador universal, existenciales, que es lógica. Y siendo una actividad, digamos, de acción, que el estudiante lo haga, no venga, por ejemplo, coloreado. Pero la idea era un poco más allá también. Y descubrimos que lo que más le interesa al estudiante es él colocarle un problema a sus compañeros. Entonces, establecimos esta estrategia que hemos desarrollado mucho, también en el sudeste asiático que hemos implementado, es que en la primera página hay un problema de coloreo y de la página B, es la página A, y la página B, cada estudiante tiene que colocarle plantearle, que en inglés llaman problem posing, plantearle un problema más o menos similar a su compañero, y al plantearlo, nosotros estamos haciendo herramientas que le ayuden al profesor a ver qué tan claro y está ese planteamiento. No solamente si lingüísticamente está claro, sino que es algo que realmente se puede desarrollar, se puede hacer, tiene múltiples interpretaciones. A veces una coma, un punto cambia completamente el significado. ¿Está claro o no? Y lo segundo, le damos claridad. Y lo segundo, queremos ver también qué tan creativo es, que no sea un copiar y pegar de lo que estaba en la página anterior, sino que qué introdujo de nuevo, cuál es la innovación. Y para sorpresa nuestra, hemos hecho muchas encuestas en Chile y en otros países, como por ejemplo hicimos una extensa en Indonesia. Esa es la parte que más le atrae a los estudiantes, la parte cuando ellos tienen que plantearle un problema a un compañero. Pero es la parte más compleja porque ahí el estudiante tiene que imaginarse, simular en su cabeza, resolver muchos problemas antes de plantearlo, y, no, y es un problema difícil. Es un poco también lo que hicimos ahí en Reynosa el año pasado, donde tú, Daniela, ¿cierto? Y los niños y niñas tienen que imaginarse y colocarse en la situación de otro. Es como un problema recursivo de y a ver cómo el otro va a ver este problema. Y eso es sumamente poderoso en el desarrollo y la colaboración. Y en tercer punto, ahí está la colaboración adversaria, así que es un método hoy día en ciencia un poco promovido por Kahneman, que fue premio Nobel de Economía, y que dice muchas veces hay disputas, diferentes maneras de ver un problema o soluciones. Y aún con todos los papers publicados y con revisión de pares, aún no hay acuerdo. Entonces, la colaboración adversaria es que vamos a colaborar con nuestro adversario, que tiene una idea distinta. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo a qué tenemos que hacer en conjunto y nos ponemos de acuerdo previamente para poder dirimir estas diferencias, a ver si las podemos dirimir. ¿Cuál debería ser un poco lo que deberíamos hacer? Por ejemplo, hoy día en el problema de la conciencia, que es un problema fundamental, qué significa estar consciente o no, hay varias teorías detrás y hay todo un mundo de investigadores justamente con esta colaboración adversaria. Y creo que eso podemos implementar en los sala de clase y un poco esa es la idea, la interacción con otros, con nuestros compañeros en sala de clase. Y un poco estos libros de texto A-B, llamamos A por la página A que resuelvo, B porque en la página B propongo a mi compañero un problema un poco distinto. Está este nuevo tipo de texto detrás en que el estudiante tenga que, por un lado, ser mucho más activo, pero sobre todo ponerle un problema a su compañero. Y hago lo que estamos haciendo con el sudeste asiático, con toda esta organización de muchos ministerios de educación, que tiene este super ministerio de educación. Es un enorme desafío, porque es algo que los profesores no están acostumbrados a hacer. Hay mucho más información. Si el profesor tuviera que corregir preguntas de sección múltiple, es muy simple. Uno sigue una plantilla y sabe para cada pregunta cuál es la opción correcta. Si fueran preguntas abiertas es más complejo, porque cada uno escribe sus párrafos. Pero esto es aún más complejo porque es cuando el estudiante propone algo. Cuando propone algo se abre mucho más el abanico y por lo tanto ahí nosotros vemos una colaboración además con inteligencia artificial que le toma una foto a lo que los estudiantes están proponiendo y le ayuda al profesor cierto, a ver la claridad, qué tan claro es lo que se está proponiendo. Y por otro lado,
la creatividad. ¿Qué tan creativo es este proceso y cómo podemos en eso ayudar al estudiante y a toda la clase? No solamente al estudiante solo, sino que en toda la clase, todos los niños también ven lo que han propuesto después otros, ven las soluciones de los pares y hacen un análisis, digamos, de clase completa. Es un poco la idea que está detrás de Coloridea, o sea, es tomar lo que inició John Anos Comenius hace 400 años y marcó una diferencia con su libro de texto a otros libros de texto que sean ahora realmente pe- está la posibilidad de ser un libro de texto que sea mucho más activo y que promueva el planteamiento de problemas y el trabajo con nuestros compañeros. Gracias, doctor Roberto. Doctora Jessie. Ay, muchísimas gracias. Agradezco la confianza, Roberto. Y siguiendo en esta línea sobre conecta ideas y colorea ideas, si tuvieras que resumir el mensaje central de conecta ideas y colorea ideas en uno solo, ¿cuál sería? Quizá lo central es que el aprendizaje es social, aprendemos con otros. Eso es lo central. Surgen diferencias al trabajar con otros, sin duda, pero requiere diálogo. Diálogo tanto verbal como no verbal. Hasta las posturas, las miradas, la posición del cuerpo, todo influye en el aprendizaje con los demás. Y de alguna manera, también esta colaboración adversarial con otro, multimodal, coloreando, dibujando y ensayando, es algo que creo que esta es la idea central que está detrás. Conectar ideas, conectar personas, ¿cierto? Que en este caso estudiantes, y con un trabajo colaborativo. De alguna manera, siguiendo un poco lo que dice Joseph Henry, que es este profesor de antropólogo, que también era ingeniero inicialmente, después se dedica a la antropología, pues también un poco a la economía, en fin. Que él dice, él, más que la inteligencia separada con los genes de cada uno, lo que nos hace diferente es la inteligencia colectiva, la cultura, lo que construimos entre todos. Esa es la gran diferencia que tenemos con, por ejemplo, otros animales que hemos podido construir colectivamente. Nuestro cerebro no es para nada distinto del cerebro de algunos ancestros nuestros 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 años atrás, que vivían, sí, cierto, una vida muy básica, ¿cierto? Eh, elemental, eh, de mucho sentido, pero de alguna manera fuimos capaces de trabajar con otros desconocidos que nunca a veces hemos visto ni nunca más vamos a ver. Hemos construido, ¿cierto? La escritura, que es una tremenda capacidad, entonces uno permite conocer lo que han, las ideas de otros que nunca a lo mejor voy a ver, que a lo mejor ya murieron, ¿cierto? Muchos años atrás o siglos atrás. Y esa inteligencia colectiva creo que lo central, la idea central detrás nuevamente es esta, que el aprendizaje es social. Oh, muy interesante. Muchísimas gracias por la respuesta. Mario, por favor. Sí, doctor Roberto. Bueno, Roberto, con Gracias, Mario. frecuencia, no, agradecemos también la confianza. Con frecuencia se piensa que incorporar la tecnología en el aula es suficiente para innovar. Desde su experiencia, ¿qué diferencia existe entre utilizar la tecnología y transformar realmente los procesos de aprendizaje? Sí, buena pregunta, Mario. La gente cree que metiendo en la sala de clase un aparato basta. Y creo que es mucho, el desafío es mucho mayor. Por supuesto, la tecnología es importante. Ya un libro de texto es una tecnología. Ya la escritura es una tecnología. Ya había oposición cuando partió la escritura, ¿cierto? Es que los griegos, algunos se opusieron, creo que Sócrates, no sé, se opuso, porque antes todo se basaba en la memoria y en la memoria deja de ser tan importante. Cuando aparecieron los libros de texto, la imprenta, lo que tengo entendido leyendo a McLuhan, la primera protesta estudiantil fue en Europa, en la Universidad de París. Los estudiantes antes ellos escribían, el profesor dictaba, escribían con una letra bonita, y cuando terminaban de estudiar en la universidad, esos libros eran valiosísimos. Uno podría venderlo y comprarse una casa. Una vez que se dio la imprenta, ya no tenía ningún valor lo que estaba ahí escrito. Si yo, o sea, tiene un valor mucho menor, lo podemos comprar en cualquier librería. Entonces, todo ese activo desapareció. Lo que creíamos que era valioso no era eso. Son las ideas que están detrás. Ahora, todo eso es tecnología. Pero cambiar cuesta, como la dieta. Uno sabe que no hay que comer tanta masa,
no hay que comer, ¿cierto?, tantos pancitos, pizza, y en fin, tenemos una crisis de obesidad enorme en todas partes del mundo ahora, pero todo lo podemos entender, pero hacer el cambio cuesta mucho más. Entonces no basta, digamos, la tecnología puede estar ahí, pero cambiarnos a todos nosotros, cambiar toda la sociedad nos cuesta. Yo creo que la parte de la estrategia es, por un lado, eh, siguiendo un poco al profesor Centola, que está en Pensilvania, él dice, mira, para cambiar las conductas, él distingue entre las contagios simples, que es como por ejemplo usar un nuevo shampoo. Entonces uno pone una persona famosa, un influencer que usa el shampoo, no sé, Messi por decir algo hoy día, o Haaland que están de moda, o a una supermodelo, un shampoo y todos usamos el shampoo. O muchos cambiamos y cambiamos a ese nuevo shampoo. En fin. Pero ahí están las ideas complejas, los contagios complejos. No es tan simple cambiar las conductas como la dieta, a pesar que yo entienda que eso no me conviene, ¿cierto? No, no es tan simple cambiar. Y él da dos conceptos centrales. Uno es homofilia y el segundo reiteración. Homofilia significa que para que cambiemos, los profesores cambien, ¿cierto? Ellos tienen que ver que otros profesores como ellos, homofilia significa similares a ellos, que hacen lo mismo, están cambiando. Si cada vez, en caso de la dieta, yo voy, en el caso de dieta en mi familia, veo a mi madre, mis hermanos que están comiendo distinto, ok, eso es relevante. No, no interesa qué come Messi o Haaland, que ahora está de moda, sino que qué comen mis amigos y mis familiares. En el caso de la educación, cómo enseñan, cómo usan la tecnología otros profesores, que ya, si ya están ellos usando tecnología. Y lo segundo es reiteración. Tengo que verlo muchas veces. Si muchas veces voy a la escuela, en muchos lados, veo profesores usando de esta manera que nosotros queremos la tecnología, es probable, mucho más probable que se produzca la difusión de esas ideas y el cambio de conductual. Entonces, ¿y eso cómo lo hacemos? Bueno, ahí están las comunidades de docentes que nos tenemos que ayudar a alimentar y sostener, y un poco lo que hace esta organización SIMIO, digamos, Southeast Asian Ministry of Education Organization, tratan de mantener esto, un poco el método japonés, con estudios de clase, con todos los profesores participando, tomando ideas de profesor y tratando de multiplicar constantemente esta forma de hacer clases, pero no es dando clases de cátedra, ¿cierto?, a muchos profesores, sino que son los mismos profesores hacen clases a estudiantes. Por ejemplo, yo hice la clase en Reynosa, niños de quinto grado, venía de hacer una clase en Tailandia, niños también de quinto grado, ahí me traducían sí, del inglés al tailandés. ¿Y por qué el profesor quiere ver una clase real? ¿Cómo se hace frente al estudiante? Que hay muchas variantes y, en fin, en una sala de clase, algunos niños se aburren, otros no entienden, otros quieren adelantarse. Entonces, construir esa comunidad de profesores, cómo la alimentamos, cómo nosotros la sostenemos, pero que con clases reales como la que ellas necesitan, creo que es la forma, ¿cierto?, de lograr introducir la tecnología y que escale y no quede como algo aislado, o no quede como poner unos computadores, ¿cierto?, que están ahí. Muchas escuelas dicen, aquí nosotros usamos computadores. Se llama en Chile mm, 30 años que algunas escuelas ponen un aviso para atraer a padres, tenemos computadores, pero la gran mayoría, el computador no es un elemento central, incluso es distractor. Hoy día vemos que ha ocurrido, que muchas escuelas están cerrando, están impidiendo las pantallas porque han sido mal utilizadas, y se ha producido hoy día una crisis de salud mental, incluso por las redes sociales, sobre todo en las niñas, producto ¿cierto?, los teléfonos móviles y también las pantallas, que finalmente son usadas, ¿cierto?, para un problema social, de reputación y maltrato, y un poco lo que estamos viendo también con Daniela, ¿cierto? De exclusión, de aislamiento, y que termina produciendo un tremendo problema de trastornos mentales. Ha aumentado mucho la tasa de suicidio en todas partes del mundo, sobre todo en las niñas. Entonces, aquí no se nos puede escapar esto de las manos, tiene que ser una herramienta que nos ayude a promover las ideas que queremos, a conectar ideas, a colaborar, y no, ¿cierto?, a una herramienta de bullying escolar. Entonces, mi estrategia
siguiendo un poco lo que están haciendo en el sudeste asiático, una comunidad de docentes, la idea de homofilia y reiteración, promoviendo entre ellos, con ellos, hacer las clases, ¿cierto? En donde se vea realmente lo que nos aporta tecnología. En nuestro caso, aporta un apoyo al docente ante los nuevos desafíos que vienen de un aprendizaje más sofisticado que memorizar como era antes, más sofisticado que hacer unos cálculos numéricos como era el sumar y restar. Es el pensamiento crítico y con los demás que requiere de nosotros y de nuestros estudiantes, y sobre todo ahora enfrentado a inteligencia artificial con estos agentes súper inteligentes, requiere desarrollar unas capacidades cognitivas mucho mayores. Es un poco Mario. Muy bien, Roberto. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando hablar de la tecnología, ¿sí? Ujú. Yo que estoy más grandecito que tú, ¿sí? Pues yo me acordaba Ujú. que antes la tecnología pues era el proyector de acetatos, un Ah, rotafolio, sí, sí, ¿no? ¿Sí o no? O sea, eso era lo más innovador en ese contexto y en ese siglo, estarás de sí, acuerdo, ¿no? Y en sí, ese sí, claro. sentido, pues tú lo estás manejando muy atinadamente, ¿no? O sea, la tecnología son medios de apoyo para la Claro. formación de los estudiantes. No van a Sí, sí, claro. sustituir el acompañamiento docente, las interacciones sociales, las habilidades blandas, ¿no? Y, Sí. y en este sentido, pues sabemos que ahorita la inteligencia artificial como tecnología emergente, porque se piensa que es así en este momento lo más guau, ¿no? ¿Cómo consideras tú, dada esta experiencia que tienes, sí, que va a ser este impacto, que va a estar todavía un buen momento por acá en la educación, ¿no? La inteligencia artificial. Sí, bueno, llega para quedarse y porque no podemos arrancar de ello, hacernos, digamos, arrancar como digamos, en San Fermín, en Pamplona, que estamos arrancando de ello, ¿cierto? Tenemos que enfrentarla y tenemos que, digamos, esa tecnología hacer que nos ayude a los enormes desafíos que nosotros tenemos ahora. Como por ejemplo, fortalecer esta colaboración adversarial, ¿cierto? Cómo nos manejamos con otros cuando tenemos diferencias, por cómo nos ayuda a una comprensión más profunda. Por ejemplo, nosotros, un profesor, también con estudiantes de pedagogía universitario, decimos, mire, usted pregúntele, por supuesto, tiene que preguntarle a ChatGPT, pero no solamente a ChatGPT, pregúntele también a Gemini, pregúntele también a DeepSeek, pregúntele ahí y dígale a DeepSeek por qué ChatGPT me dio esta solución, si no están totalmente de acuerdo. Hágase las tablas, es como usted, es como el rey Arturo tiene muchos ministros, es como el presidente, ¿cierto? Tiene muchos ministros y no todos ellos están siempre de acuerdo. Y uno aprende mucho viendo el diálogo, la discusión, las tensiones, los conflictos que hay entre diferentes agentes. Y tenemos que aprender a manejar en esa situación. Eh, Uno de los grandes problemas nosotros tenemos muchos sesgos propios de cada uno y muchas creencias muy firmes, y eso nos impide a veces reconocer y ver otras opciones. Y aún gente muy inteligente, y mientras más inteligente es, más cuesta ver esos sesgos, más bien uno tiende a defender mejor sus posiciones. O sea, lo que se ha podido ver es que la gente más inteligente, que tiene mayores capacidades cognitivas, no es que puede haber mejor las otras opciones, es más bien que tiene mejores capacidades y saca mejores argumentos para defender sus posiciones. Y entonces eso nos hace no progresar, porque seguro que en los otros lados, ¿cierto? Hay también muy buenas ideas, y no se trata solamente de aferrarnos a nuestras convicciones, sino que también tener una apertura de mente. Y una de las ideas que me parece muy interesante últimamente son estas creencias del lujo. Uno tiende a tener alguna idea de cómo debe ser el mundo y ser muy estricto en ello, y se produce una carrera armamentista entre nosotros, en cierta élite, de cómo deben ser las cosas, y nos cuesta ver cómo eso termina influyendo a terceros, a veces en detrimento de terceros. Y entonces es en esa carrera armamentista, por ser muy purista y mejor, eh, nos cuesta justamente poner en la posición de otro, cómo podría afectar a otros que son fuera de nuestro grupo. Yo creo que por ahí la tecnología, inteligencia artificial, nos puede ayudar a comparar diferentes visiones, a analizar diferentes visiones, a criticar las visiones. Por ejemplo, le puedo pedir que me critique mi posición, mi estrategia de clase, me critique mi plan para la clase, me critique y me analice diferentes puntos de vista en lo que
¿cierto? También me están diciendo otros amigos profesores, que a lo mejor lo hacen también me están apoyando, pero ese es un poco como nos puede ayudar la tecnología. Tenemos que enseñar también a nuestros futuros maestros a utilizar en ese sentido la tecnología, digamos, que también sea, no para que esté de acuerdo con nosotros en todo, que es muy fácil que lo haga la inteligencia artificial, más bien que nos haga ver posesiones de adversarios y cómo establecer puentes con ellos, ¿cierto? Y entonces realmente ser como un presidente, como un rey Arturo, que en su mesa ahí tiene 10 ministros distintos, cada uno con sus visiones, quizás cada uno también con sus propios intereses, que a veces no coinciden, no están totalmente alineados con los de uno. Y en esa diversidad, aprender a manejarse. Y la tecnología y la inteligencia artificial nos puede ayudar si sabemos cómo conducirla para esos fines. Muchas gracias, Roberto. Betsa, por favor. Sí, claro, doctor Edgar. Eh, Toda esta información ha sido bastante interesante. Realmente, dentro de una investigación sabemos que se enfrentan dificultades. Y con eso voy a la siguiente pregunta, Roberto. Gracias por la confianza. ¿Cuál considera que ha sido el mayor desafío de su trayectoria científica y qué aprendizaje le dejó esta experiencia? Gracias, Betsabe, por la pregunta. Yo creo que uno tiende a creer mucho en las cosas que uno hace eh, y tiene mucha anécdota de que las cosas funcionan. Y los amigos y estudiantes de uno dicen, sí, profesor, sí, esto anda, sí, Roberto, esto está muy bien, pero necesitamos medir. Como dijo Galileo, hay que poder medir, ¿cierto? Y lo que no se puede medir, ¿cómo hacerlo medible? Que queremos medir el impacto de lo que nosotros tenemos y por eso para mí ha sido doloroso, pero también muy útil hacer estudios controlados y autorizados con cientos de escuelas para ver si realmente funciona, si estadísticamente esto anda o no, lo que llaman en inglés los RCT, los Randomized Control Trials. Y no solamente medir en aspectos cognitivos, si aprenden los objetivos de aprendizaje que están en el currículum, sino aspectos como socioemocionales, como hemos medido la confianza, la honestidad, la generosidad. ¿Pusimos algún cambio, no? Por ejemplo, considero honestidad. No es tan simple medir porque si le pregunto a mi estudiante, a cada uno de ellos, ¿eres tú honesto? ¿Qué me va a decir en un cuestionario? Me va a decir, sí, profesor, yo soy honesto. Y el que es honesto me lo va a decir y el que es deshonesto también. Entonces, ahí hay un desafío de medición enorme y nosotros hemos usado juegos de bienes públicos, o por ejemplo el caso de honestidad es que eh, hicimos con muchos cientos de escuelas, discursos, el profesor llega, digamos, los niños van ganando unos pequeños puntos por hacer actividades matemáticas y el profesor hoy día dice, niños, niñas, hoy día voy a regalar unos puntos extra. Ah, perfecto, todos felices. Sí, pero con una condición, como que dice una letra chica. ¿Cuál es? Yo voy a lanzar una moneda al aire. Cada uno de ustedes va a pensar si sale cara o si sale sello, las dos opciones. Aquí le decimos cara y sello en Chile, no sé cómo lo dicen en México, pero son las dos opciones. Ahora, pero no le diga a nadie qué es lo que usted apostó, lo que usted predice que va a salir. No se lo diga a nadie, para usted nomás. Perfecto. Y el profesor lanza la moneda, ve lo que sale y dice, cada uno me anota en el computador o ahí en el cuaderno si la apuntó o no. Ahora, el estudiante sabe, y los niños muy chicos, que es imposible que nadie se dé cuenta si él cambió y dijo, no, como yo quiero el premio, los pequeños puntos, voy a cambiar. Pero el profesor tampoco no sabe quién le puede haber mentido. Pero el profesor sabe que si tiene un curso de 30 estudiantes, no puede ser que mucho más allá de 15 le hayan apuntado. No puede ser que el 90% le apuntó. Si yo tengo ya una métrica inmediata, sin hacer ningún cuestionario, tengo una métrica inmediata, un índice de si todo ese curso qué tan mentiroso es, qué tan deshonesto es. Y ahora puedo comparar, ¿son más deshonestos las niñas o los niños? ¿Son más deshonestos, por ejemplo, los colegios, las escuelas religiosas, las escuelas públicas, o no hay diferencia? Porque dice, no, aquí nuestro proyecto educativo, ¿cierto? Religioso, nosotros, en fin, toda la moral, pero bueno, vamos a medir si esto es cierto o no. Entonces, para mí, eh,
ha sido un tremendo impacto intentar medir, y siguiendo a Galileo, medir todo lo que puede, aún lo que es difícil de medir, como estos aspectos socioemocionales, y que es un problema no menor, pero que es necesario y a veces doloroso, porque uno tenía una idea que iba a funcionar, lo mide a gran escala y se lo come el error estadístico. Se sabe que en estos estudios de controlado autorizado más del 80% produce efecto nulo o negativo. Pero si no medimos no tenemos idea de qué es lo que está pasando. Y por lo tanto, eh, es uno de los eh, aspectos que más nos cuesta a todos y creo que es muy importante para tener, digamos, mejorar con nuestro conocimiento científico sobre el aprendizaje y qué es lo que realmente puede funcionar en la escuela. Y eso sí para mí es uno de los mayores desafíos y uno de los aprendizajes más dolorosos, pero a su vez uno de los aprendizajes con mayor impacto y que más me han ayudado. Muchas gracias, Roberto, por seguir compartiendo. Mira, vamos a tener ahorita un momento de reflexión, ¿sí? Y para lo cual le vamos a dar la bienvenida porque te comparto. Si Sandra Cortés obtuvo su grado de doctora en ciencias administrativas en febrero. Entonces, todavía está celebrando. Entonces, por eso le encargamos la reflexión. Por favor, Sandra. Muchas gracias, doctor. Eh, pues muchas gracias, Roberto, por toda esta bonita explicación. Creo que en este tiempo hemos hablado de todo un poco, de la cuestión tecnológica, de la cuestión matemática, de la cuestión creativa. Incluso por ahí ya se han mencionado algunos filósofos y grandes pensadores. Con base en esto, a mí me gustaría realizar una pregunta que, bueno, como ya se mencionó, a través del tiempo la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y también las cuestiones educativas, las tecnologías educativas han avanzado. Por lo consiguiente, yo tengo la siguiente pregunta. Con base en esto, ¿tú cuál consideras que sea un aspecto que la tecnología nunca va a poder sustituir en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, yo creo que hay varios de ellos, pero primero que todo es el apego, el afecto a nuestros maestros. Yo creo que eso nos marca. A mí, yo me acuerdo que mi profesor Jorge Galdame en secundaria de filosofía me abrió nuevas perspectivas que no había visto. Me enfrentó a el dilema entre la razón y el arte. Por ejemplo, cuando discutíamos a Germán Hesse en su libro Narciso con el Mundo. Para mí fue un tremendo shock leer el libro y el afecto que él ponía en las clases y cómo lo lograba, es algo que no se me olvida. Y a la universidad, después el profesor Rafael Correa me introdujo la ambición, me sembró una semilla en ambición de que podíamos ampliar las nociones de cálculo diferencial, que es el famoso cálculo de Newton y Leibniz. Era posible. Y por un lado, él con una convicción y con ¿cierto? Con bastante, para mí me parecía increíble porque allá en una provincia muy lejana, en Chile alejado, ¿cómo íbamos a nosotros a pensar que podíamos mejorar algo lo que había hecho Newton y Leibniz? O sea, increíble lo que podía un profesor, si yo leyendo en un libro jamás me hubiera convencido de que podía ser posible. O ya en Estados Unidos, ¿cierto? Me descubrí con un profesor que de origen hindú, que había llegado allá, con el cual hice la tesis de doctorado, de que era posible llegar a conocer infinitas dimensiones de procesos muy sofisticados que evolucionan en el tiempo a partir de algunas pocas mediciones. Me parecía increíble. Infinitas, si algunas pocas, estamos hablando de un número discreto, algunas pocas, 10 20 mediciones. ¿Cómo puedo alcanzar el infinito a partir de algunas pocas mediciones? Son todas cosas que yo solo hubiera dicho, no, esto es imposible, pero con la convicción, el apego a esos maestros, yo lo pude ver. Y solamente para ilustrar un caso de la importancia del apego y también la familia, otra hija un día me dijo, papá, te pillé. Pillé es como te detecté, me di cuenta, te pillé. Aquí sí le decimos en Chile. Le estaba dando un beso a mi mamá. O sea, yo por muchas clases que le haya hecho sobre los afectos, hay algo que ella detectó en mí, o sea, una máquina, un sistema inteligente, ¿cierto? ¿Cómo lo hubiera transmitido? No, para ella yo tenía un valor especial y su mamá tenía un valor especial. Y ella se dio cuenta de la importancia de los afectos
y lo vio con su ojo, a lo mejor mirando desde lejos, ¿cierto? Sin que nadie se diera cuenta que yo le había dado un beso a su mamá. Yo creo que esa componente eh, emocional, y un poco lo que estamos viendo con Daniela, ¿cierto? Las raciones, la sala de clase, el clima, la colaboración y evitar la exclusión y el bullying es algo que es entre nosotros humanos, y ahí hay el acompañamiento del profesor, el maestro y la familia. En esta aventura por entender la naturaleza, esa naturaleza es algo que, digamos, nos impacta mucho y es exclusivamente, creo yo, humana. Ok, perfecto, muchas gracias. También me surge otra pregunta, pues eres un gran investigador, has formado a muchos alumnos y tienes muchos premios, tienes muchos artículos, pero ¿qué es eso que tú has aprendido de ti mismo que no podría ni ser plasmado ni que te haya dado ese algún título, algún reconocimiento, algo muy personal que tú tengas que aprendiste en este trayecto que aprendiste de ti? Bueno, sí, hay varias cosas personales que me han impactado mucho en el trayecto. Por un lado, mis padres, la idea de perseverancia, enfocarme, el factor motivacional y también enfrentarme a veces la oscuridad de la noche y también ver que a veces uno está solo y tiene que darle un sentido a la vida. Todavía me recuerdo otra hija, tengo varias hijas yo, pero esta es una otra hija, tercera hija que tengo aquí. Un día me dice, papá, ahora me doy cuenta que un día moriré. O sea, enfrentarse no solamente a la oscuridad de la noche, sino que uno va a desaparecer. Y que es algo muy fuerte. Y son esas experiencias, unas pocas experiencias, pero son ciertas que van un poco al significado de qué significa vivir y estar aquí presente. Son las que creo que me han marcado y que no hay ningún premio, ningún artículo científico, ningún reconocimiento que tenga esa marca, como que esa niña, tendría en ese momento unos, no sé, unos 6 años, me mira a los ojos y me dice, ahora me doy cuenta de que algún día moriré. Hostia, qué terrible es esto. Sí, todos cargamos eso en la mochila, una tremenda, toda la vida la cargamos. Y algo que uno dice, ¿qué sentido tiene todo esto? Y por otro lado, ¿cierto? Darse cuenta que sí, tiene sentido, que entender el mundo es algo maravilloso. Perfecto. Bueno, ya para ir redondeando entre esta entrevista e ir finalizando, una última pregunta, Roberto. Eh, si en 20 años alguien ve tu nombre, un alumno, un investigador o alguien que se quiere inspirar, dice Roberto Araya Schultz, ¿cómo quieres que esa persona te vea a ti? ¿Como un gran investigador, como alguien innovador, como alguien que quiso dejar huella o alguien que quiso fusionar todo esto de una forma humana? ¿Y por qué quería ser recordado de alguna de estas formas? Yo quisiera ser recordado como un explorador que innova, que deja algunas huellas con algún potencial, como lo fue mi profesor Galdames de filosofía, que me marcó, ¿cierto? Y que de alguna manera eh, me permitió volar y explorar, me dio cierta confianza que podía lograrlo. Y en eso me recuerda que hace poco vi un video de la danza de los voladores, ¿cierto? No me acuerdo en qué parte, que en Veracruz creo que lo hacen. Un poco, quizás promover una fertilidad de ideas, conectar ideas, ¿cierto? Y que y con esa metáfora de la danza de los voladores, que dan una vuelta, 13 vueltas, ¿cierto? Y entre ellos, para de alguna manera invocar a los dioses de esa época, eh, esta fertilidad, en este caso, una fertilidad de idea y un significado en la vida. O sea, quisiera poder decir, yo algo contribuía a darle confianza a través también de esta idea de República de las Letras, ¿cierto? De que todos nos colaboramos unos con otros, darle confianza de que a todos esos estudiantes, de que sí se puede volar, se puede circular, como esa danza de los voladores, sin barrera, y entre todos podemos entender un poco más sobre la naturaleza y el universo. Es un poco lo que me gustaría ser recordado, que pude dar
algo de confianza de que lo podemos lograr entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Es en Papantla, Veracruz, en donde están los Ah, voladores, los famosos voladores de Papantla. sí, a mí Muy, me impresionó cómo ujú. lo hacían y por qué lo hacían. Bueno, un poco invocando para la fertilidad. Bueno, yo creo que sí, queremos volar, podemos volar y entre varios podemos hacerlo. En ese caso son 4, pero podemos hacerlo entre muchos y, y lo que más vale es la convicción, la confianza que lo podemos lograr. Eso creo que es lo que más vale. Y después lo arreglaremos en el camino, ¿cierto? Sí, claro, es una magnífica analogía, de verdad le agradecemos que haya sido una analogía con nuestros voladores de Papantla. Y bueno, ha sido un verdadero honor, de verdad, conversar contigo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu visión y sobre todo tu compromiso con una educación que apuesta por la creatividad, la innovación y la formación de mejores seres humanos. De verdad, estamos muy, muy agradecidos. Esperamos que este encuentro fortalezca los vínculos, como al inicio lo comentaste, esta parte de hermandad. Te agradecemos mucho que esta hermandad entre académicos, entre estudiantes, entre Chile y México continúe y que sea el inicio de futuras colaboraciones. Muchas gracias por acompañarnos en Posgrado Conciencia. Muchas gracias al equipo de Posgrado Conciencia, gracias Jessica, gracias Edgar, a todo el equipo y Daniela. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovechando la comunicación, quiero dar un mensaje institucional. Antes de concluir este episodio, queremos hacer una mención muy especial en nombre de todo el equipo de Posgrado Conciencia. Expresamos una sincera felicitación al doctor Edgar Oliver Cardoso Espinosa, quien recientemente recibió un reconocimiento por 30 años de servicio académico. Este homenaje representa 3 décadas de compromiso con la educación, la investigación, la formación de nuevas generaciones y el fortalecimiento de nuestra comunidad académica. He de comentar que yo fui su alumna del doctor durante estos largos años, no a los 30, pero sí recientemente. Y bueno, doctor Edgar, reciba por favor nuestro reconocimiento y nuestras más sinceras felicitaciones por este importante logro profesional. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Posgrado Conciencia. Un Muchas abrazo, Edgar. Hasta gracias. Gracias, luego. Roberto. Le Gracias, agradecemos tu Roberto, por todo. tiempo. Gracias. 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 Esperemos Gracias, continuar la comunicación. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Gracias Hasta por tu luego. tiempo. Hasta luego.